un poco, Marta, qué trabajo realizas aquí. Bueno, pues aquí testeamos componentes o prototipos o diseños que van a ir embarcados en un satélite. Entonces hay una serie de pruebas que marcan las normas, las leyes, que deben pasarse antes de ser lanzados, porque como comprenderéis es muy complicado en espacio arreglar o reparar cualquier avería. Entonces una serie de esas pruebas se hacen aquí, son de alta potencia, porque la señal que se transmite desde el espacio tiene mucha atenuación, con lo cual hace falta transmitir a muy alta potencia. Cambios de presión, porque en la etapa de lanzamiento varía la presión y una vez está volando el satélite estamos en alto vacío, tenemos que ver cómo se comporta. Y el tercer parámetro importante es la temperatura. El satélite está al sol y a la sombra y hay variaciones de temperatura muy importantes. Esas son las principales pruebas y asociadas ahí hay unos efectos que pueden ser más o menos destructivos o dañinos en la señal que transmitimos del satélite a Tierra. Concretamente, de todo este proceso, ¿cuál es? Nuestro trabajo es todo ese proceso. Trabajamos con empresas externas. Una vez se interesan o nos piden información, les facilitamos cuáles son toda nuestra instrumentación, qué podemos medir. En función de lo que ellos nos demanden, se les hace una propuesta. Una vez aprobada, se continúa el proceso desde el montaje, como podéis ver aquí, de todo el setup, de toda la instalación que nos permite medir su componente, hasta medirlo y la entrega de resultados. Es toda la etapa. Además, también tenemos una línea de investigación, lógicamente también dentro de estas áreas. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Pues hasta aquí he llegado después de muchos años de estudio, pues claro, desde el colegio, pasando por la carrera, por la Escuela de Telecomunicaciones, y contacté con el profesor Vicente Boria para hacer mi proyecto final de carrera, que además lo pude hacer en colaboración con la Universidad de Valencia, también con el profesor Benito Jimeno. Y bueno, ya estaba dedicada a estos temas de una forma más teórica, desarrollando un software en concreto para detección de multipactor, que es uno de los efectos que medimos aquí. Y bueno, después del proyecto final de carrera me brindó la oportunidad de ser contratada por el Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia a través de un contrato cofinanciado con el Ministerio. Entonces ahí continué mi etapa de formación y de investigación desde el instituto. Allí tenemos también una sala limpia de características similares, de un tamaño más reducido, donde también realizamos todos estos test. Y bueno, pues cuando el laboratorio se trasladó, pues continuamos trabajando con ellos, dado que era muy similar a lo que hacíamos aquí, pues se integraron los dos laboratorios y ahora pues somos un equipo joven de ingenieros, físicos, que trabajamos en estos temas un tanto extraños, ¿no? Y poco conocidos. Cuando estabas estudiando el Teleco, ¿te imaginabas un trabajo así? Siempre he querido orientarme hacia todo el sector espacial o aeroespacial. Sobre todo, bueno, quizá por la influencia paterna, ¿no? Mi padre también se dedica a estos ámbitos y desde pequeños teníamos pósters de satélites y de cohetes en la habitación. Entonces sí me gustaba, pero realmente cuando estás estudiando lo ves complicado y lo ves lejano, pero las posibilidades existen y dentro de nuestra escuela hay profesores, hay catedráticos, hay investigadores que estas puertas nos las pueden abrir, tanto en este sector como en muchos otros, muy vinculados a la carrera de telecomunicaciones. ¿Cómo crees que ha afectado las prácticas en empresa o tu periodo de prácticas para poder conseguir un trabajo? Bueno, a mí me introdujo dentro del mundo espacial. Sí que hay alguna asignatura en la carrera que te va motivando, que te va despertando esas ganas por seguir trabajando en esta área, pero mi proyecto final de carrera fue el lanzamiento o la pasarela que me permitió llegar aquí. Fue empezar a conocer qué era multipactor. En aquel entonces creo que había 2 líneas en alguna transparencia de alguna asignatura, ¿no? Pues entonces empezar desde los artículos básicos hasta llegar a un conocimiento más profundo de un efecto que es verdaderamente importante para el diseño de satélites. Aparte de ese, también medimos corona e intermodulación pasiva, otras 2 cosas que se nombran en la carrera, ¿no? Pero que tienes que dedicarles tiempo
porque no son muy conocidos y te sumerges en un campo en el que es una pequeña gran familia, ¿no? De alguna manera, ¿cómo recuerdas tu paso por Teleco? Lo recuerdo muy agradable, desde los primeros cursos donde cambia mucho la vida, ¿no? Pasas del instituto, del colegio, a la universidad, en el que empiezas a ganar libertad, en el que se te abren muchísimas puertas, en el que empiezas a tomar decisiones desde el mismo día en el que tienes que decir